Muy Bien, Giorgio. Discúlpame que casi he hablado poco porque incluso estuve a punto de caerme en la conexión, te cuento. Como que se me colgó por un momento. Sí, bueno, pues no, aquí estamos todavía, felizmente, gracias a Dios, Importante. y tratando de hacer algo bueno. A ver, Gracias, gracias. voy a regresar al screen share. Ujú. Ya, a ver. ¿Se puede ver lo que está en la pantalla Por en este supuesto, momento? ahí está un cráneo. Ajá. Ya. Bueno, en las últimas entrevistas que el doctor Anthony Choi hizo a Brian, eh, el señor Foster, quien ha estado investigando el ADN de los cráneos paracas, mostró estos orificios en algunos cráneos paracas, ¿no? Como algo anómalo. Pero, y a pesar de que el señor Foster está asesorado por médicos y antropólogos y genetistas, no le han indicado este detalle. No entiendo, porque esto se conoce como los agujeros parietales para las venas emisarias. Es algo normal. Son agujeros que están en la parte superior de los parietales que conectan el seno sagital superior con las venas temporales superficiales. Y no es ningún misterio. Se puede encontrar perfectamente en estudios de anatomía humana. Aquí, en la parte superior de los parietales, este es un parietal, es otro parietal. Normalmente los seres humanos tenemos estos agujeritos. Entonces eso me llamó la atención, no para dar la contra genéticos o algo así necesariamente, simplemente para aclarar, porque en la ciencia no se puede aceptar la autoridad, es simplemente o una declaración o una hipótesis, hay que contrastar, hay que verificar. Eh, es muy interesante los estudios genéticos que está realizando el equipo del señor Foster. Eh, ellos enviaron como 50, si mal no me equivoco, 56 muestras a 3 lugares, a 3 laboratorios importantes. Uno no les contestó, lo cual es extraño. Y dos, sí. Entre ellos, por ejemplo, la Universidad de Lakehead, Canadá. Hola. Hola. Sí, ¿Te acá quedaste en estoy. silencio? Sí. Ah, ya. Ya, yo pensaba que se escucha al video. ¿No se escucha el video? No, ¿de quién es ese video? Perdón. ADN de los cráneos, Misterios Ocultos TV. Ahí sí podemos tener problemas de copyright. Es mejor mostrarlo así nomás de pronto sin audio. Ya. Ya, bueno, como no conozco bien este tema. El tema es que han encontrado, a ver, variaciones genéticas que ocurren en, en el área del Mar Negro, el Mar Caspio y las montañas del Cáucaso. En Bien. estas 50 y pico de muestras que enviaron a estos laboratorios, ¿no? Los resultados que menciona el señor Foster es que hay haplogrupos o variaciones genéticas locales que se dan en áreas cerca de las montañas del Cáucaso, el Mar Negro y el Mar Caspio. Eso es lo realmente especial del hallazgo del señor Foster. Si es que los estudios se han hecho adecuadamente. Él menciona que han tomado varias muestras para poder tener un patrón. Si hubieran resultados
anómalos debido a la degradación genética, el hecho de que hayan tomado varias muestras les da la oportunidad, pues, de encontrar un patrón. O sea, no todas las degradaciones genéticas coincidirían con que serían haplogrupos de una zona del, la lejana Europa o el cercano Oriente. ¿Qué hace estos haplogrupos, estos factores genéticos que solo se hallan en esa zona del mundo? ¿Qué hacen en la población Paracas? Ese es el gran misterio. Y lo más interesante es que también allá, esta zona en Crimea, justamente en esta zona por el Mar Negro, Mar Caspio, Sí. en Crimea, se dan cráneos alargados más notorios, se dan en Paracas y en el área de Crimea. Y tienen una antigüedad también de 3.000 a 2.000 años, como más o menos los cráneos Paracas. O sea, los cráneos Paracas son de 2.300 años, 1.000 años a 1.600 años. Es un rango, ¿no?, de antigüedad. Claro. Y justamente hallamos que en Crimea hay cráneos alargados y que los factores genéticos que hay en esa zona eh, eh, los están encontrando en los cráneos Paracas. ¿Qué significa esto? No sé, pero de todas maneras, muy importante, muy importante. Estuve hablando con el médico forense y antropólogo, el señor Guido Lombardi, y él me recomendó que le dijéramos al señor Foster que hable con el editor de la revista The Lancet, que es la revista médica británica, y también con el editor de Nature, porque es cuestión de escribirles directamente, a ver si se animan a publicar el trabajo. Así es, así es. ¿Qué me puedes preguntar, pues, amigo Luis? Sí, por supuesto. Ahora la pregunta, tengo una única pregunta que se me vino a la mente cuando hablabas de estos agujeros cerca de las placas parietales, ¿no es cierto? Que tú dices que son para las venas Emisario. eh, emisarias, gracias, gracias. Eh, lo que yo te digo es que, o sea, cuando por ejemplo, Foster muestra un cráneo y luego muestra otro, incluso se ven diferencias parece que se llaman en las suturas sagittales. No sé si creo que estoy usando malas palabras. Correcto, Ok, correcto, sí, sí, está sí. bien. Entonces, yo la duda que me asaltó la mente es que si a lo mejor los cráneos que él tomó para estas pruebas que se hicieron diferían de los que tú has podido observar ahí in situ. Cuando estuve en el Museo Histórico Paracas, o Paracas History Museum, Sí, medí el volumen craneal de los dos cráneos más grandes. En los cráneos que no tenían cabello, algunos tenían la sutura sagital borrada. Eh, pero esto lo pregunté, lo consulté, perdón, con los médicos, el doctor Hugo Rengifo y otros, y me dijeron que a veces se borran, es normal. Y, y bueno, pero sobre todo el tema es que esto se borra más en las personas de cierta edad. Pero según los estudios del señor Foester y su equipo, serían personas relativamente jóvenes, pero sin la sutura sagital. O sea, sería un poco más anómalo todavía. Pero otra posibilidad es que se borran también por el mismo proceso de deformación craneal, hace que eh, este proceso que se borra la sagital, como que se fusionan las placas, se acelere. Según sí, ellos, pues,
es un proceso normal y hay mucha variación, mucha variabilidad entre los cráneos. Sí, ¿Ya? Entonces no hay que saltar a conclusiones. Pero de todas maneras a mí me parece interesante esto, verlo con mucho cuidado, porque la radióloga norteamericana que vio estos cráneos, creo que fue en un programa de Brian Foster también, creo, y también antes con Giorgio Tsoukalos, no vio ni rastros. Ella esperaba ver por lo menos rastros de esta sutura sagital con la tomografía, pero le pareció extraño y no vio rastros. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo creo que es un tema difícil y que requiere tener paciencia con la ambigüedad y verlo a profundidad. por supuesto. Por Ah, supuesto, Giorgio. acá Continúa, por vemos, favor. los haplogrupos. En la pantalla vemos exactamente cuáles son las diferencias genéticas que han hallado. Técnicamente, solamente para dar los nombres, ¿no? El Correcto. haplogrupo U2E y haplogrupo H, dentro de los cuales el H1 y el H2. Estos son variaciones genéticas de poblaciones en el área del Mar Negro, Mar Caspio, las montañas del Cáucaso. Y sin embargo, se hallaron aparentemente, si el estudio fue hecho bien, eh, se hallaron en Paracas. En la gente de Paracas de hace 2000 años aproximadamente. Sí, ¿no? Entonces, Eso es lo que nos genera una serie de cuestiones. Al respecto, María Isabel Hernández te pregunta, de acuerdo a tus conocimientos, ¿tendrás alguna hipótesis de cómo llegaron estos grupos a Paracas? bueno, la hipótesis que maneja Foster es que hubo una migración. Yo me imagino, a ver, esto es muy, muy, muy jalado de los pelos, ¿no? Me imagino que había una población que tenía los cráneos naturalmente alargados. Esta población tenía que huir de otras poblaciones humanas porque no los aceptaban Por y ser que diferentes. gradualmente, quizás en un proceso de 500 años, llegaron a la bahía de Paracas. Y los primeros habrían nacido de esa manera. Quizás, como dice el señor Brian Foster, estamos hablando de una variación que ellos llaman Homo sapiens sapiens Paracas. Huían de otras poblaciones humanas porque no los aceptaban por su apariencia. Probablemente nacían así. Eh, el equipo de investigación de Foster menciona a un bebé que aparentemente nació así, eh, y su mamá. Sí, sí, eso es lo enigmático también, ¿no? Sí. Por eso a mí, a ciertos Que podrías, amigos sí, sigue, sigue, por favor. podrían aventurarse a decir que se trataba de una población humana con influencia extraterrestre más marcada, que vivió hace 3000 años en el área de Crimea, el Mar Caspio, y al no ser aceptados por las poblaciones locales, fueron migrando hasta llegar a la bahía de Paracas. Una vez que llegaron a Paracas, la gente trató de imitarlos, ¿no? Imitarlos, pero digamos, factores genéticos originales se fueron diluyendo al mezclarse con la población local, Se fueron fusionando, correcto. se fueron, sí, fusionando, hibridizando, mestizando, y finalmente algunos de los cráneos que vemos, pues, en las muestras, eh, muestran aún, mostrarían aún los verdaderos, los factores genéticos originales, y otros, una combinación, ¿no? Entre nativos de las Américas, personajes que quizás llegaron, pues, del área del Mar Caspio, por ahí. Muy bien. Ahí justo contestaste algunas preguntas que iba a hacer, ¿no? O sea,
habrían sido grupos que en todo caso eran compatibles con el Homo sapiens sapiens, hasta el punto de poderse cruzar, ¿no? Sí, esa es Hay una hipótesis, sí. Sí, y es muy buena. ¿Eh? Una pregunta de Gothic dice, me gustaría saber si a pesar de que ya se dijo, pero bueno, para contestar su pregunta. Me gustaría saber si las suturas craneales pueden fusionarse y desaparecer en los seres humanos y quedar, dice, como estos seres de Paracas. ¿Es eso posible? Sí, sí. Sí es posible. La cosa es, y si es que esto puede suceder en personas jóvenes, quizás debido a la deformación craneana, porque normalmente sucede en personas mayores, pero sí sucede, sucede. La sutura eh, sagital a veces desaparece. Sí, mira, yo hice una lectura al respecto, una pequeña investigación al respecto hace unos 2 o 3 meses. También dice que es muy común que desaparezcan, no dice que es generalizado, pero que es muy común que desaparezcan las suturas craneales cuando hay el entablillado para la elongación artificial. Sí. Así Puede me, ser. puede ser, claro que sí. Así me indicó justamente el doctor Rengifo. Eh, También estuve en la Universidad de San Marcos preguntando y también un profesor ahí me dijo lo mismo. No me acuerdo en ese momento su nombre, pero sí, se cree que con el entablillado también eso pueda acelerarse. Sí. Entonces, bueno, las cosas hay que investigarlas con cuidado, pero estamos al borde de una especie de confluencia de muchos posibles descubrimientos, ¿no? Los tridáctilos de Nazca y Palpa, algunos de los cuales pueden ser reales, eh, el tema de los factores genéticos desconocidos de Paracas, y esto sumado a las revelaciones de desclasificación de archivos secretos de Estados Unidos que han estado sucediendo últimamente. Así es. Bueno, llegará pues un momento en que sean demasiadas evidencias de que pueden haber seres distintos a nosotros que han interactuado con nosotros. Y que interactúan en la actualidad aún, Por ya supuesto. de forma innegable, ¿no? Porque es demasiada evidencia. Claro. Dime una cosa, ¿tú conoces a Richard González, a Ricardo González? Sí, claro, es un buen amigo mío, por supuesto. A él me encantaría poderlo entrevistar para preguntarle, porque ¿Ya? veía que en unas entrevistas él hablaba de los Zunki y Nuncui, seres Claro. intraterrestres que habría visto él en Cueva de los Tallos. Yo quería preguntarles sobre cómo se ven, porque es el que él los ha visto. O sea, mi Ajá, pregunta es, ¿cuál es su apariencia física, no? Haciéndole una sí, comparativa con lo que se está viendo en los tridáctilos, a ver qué dice. ajá. Creo que él es un poco escéptico del tema de los tridáctilos, ¿no? Pero sobre los Zunki y los otros seres, creo que Jurishki, creo que les dice. Eh, sí, pues él y varios amigos más ingresaron a la Cueva de los Tallos y tuvieron algunos contactos visibles, inclusive, ¿no? Como mi amigo Nímer Obregón. O sea, Ricardo no ingresó solito, ingresó en grupo y hay otros testigos. Yo le voy a decir para que se ponga en contacto contigo. Gracias, muy amable, muy amable. Tú sabes que hace muchos años yo tuve unos amigos, Shuar, eh, de la tribu Shuar, y ellos me querían llevar a la cueva de los Taifs, pero eran varios días de Wow. camino y no me sentía muy bien y quería regresar a Lima. No llegué, pero ellos también Ojalá me dijeron, estuve por ahí. claro, ellos me Sí, dijeron sobre estos seres justamente subterráneos con los cuales su etnia ocasionalmente tiene contactos y se reproduce. Cada 80, 100 años me dijeron, uno de ellos se puede ser o varón o mujer, se cruza. eh,
se cruzan con ellos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. quizás los factores genéticos de los Shuar tengan algunas variantes muy interesantes, haplogrupos desconocidos. Es muy probable, sí. Mira, eso es impresionante lo que tú acabas de decir. Sí lo he escuchado antes de que cada cierto tiempo ellos salen como para hibridarse, ¿no? Con el humano. Eh, bueno, a ver, déjame ver. Aquí había una pregunta, Giorgio, perdón, antes que se me pase. Dice, si sabes en qué otro lugar, en qué otros lugares se han encontrado cráneos parecidos a los de Paracas. ¿En qué otros lugares, tanto del Perú como de otras partes del mundo? Sí, a ver, en Chincha mismo, que está cerca de Paracas, en la ciudad de Chincha, en el Museo Regional, ahí vi. A ver si pudiera encontrar una imagen para mostrarles. Ah, tendría que pasar a través de la cámara. Una Celular. pregunta, de Lima a Nazca, ¿cuántas horas hay? De Lima a Nazca puede ser hasta 5 horas, ¿ah? Es un poco lejos. Un ¿Cinco poco horas? lejos. Sí, Ah, ya, no, no 5 está tan horas. lejos como yo creía. Está un poco más cerca. Claro, se sale una mañana, se llega, se sale temprano, se llega a almorzar. Se puede hacer eso, ¿ah? Es pesado. A ver, ya tengo una imagen. Esta es una imagen de una momia con el cráneo alargado. Voy a tratar de ingresar. Sí, A correcto. ver, share. ¿Y de Lima al Cusco, cuántas horas hay? Disculpa la pregunta. De Lima al Cusco en autobús son como 28 horas, 25 a 28 horas. En avión es 1 hora y cuarto. Es muy lejos. Ah, A ya, ver, impresionante. esta es una momia que encontré, Ya. o encontramos, porque fuimos un grupo con Eric Bondani hace 3 semanas, en el Museo Regional de Chincha. Es una momia, ¿no? En Es Chincha. una momia de cuerpo entero con el cráneo alargado. Sí, y yo tengo una pregunta allí. Me parece que no le alcanzo a distinguir un meñique, o sea, como que veo que estos dedos que se le ven al menos son del mismo tamaño. Ah, lo curioso, mi esposa se dio cuenta de esto, es que si tú ves los dedos son casi del mismo largo. Exacto, El sí. índice, el medio y el anular tienen el mismo largo. Tiene el pulgar más chiquitito. Ya lo vi al pulgar, ah, sí, 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 está ahí un poco retraído. Ves los dedos, los tres dedos Son casi del principales, mismo largo. el medio, son casi del mismo largo. Es curioso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahora lo vi bien. A todo esto habría que hacerles estudios genéticos, etcétera, etcétera. Esta es otra toma, de frente. Del mismo, ¿no? Sí, ¿Por qué esa la imagen disposición se de las mueve, manos, no? sí, la imagen se mueve un poco, pero ahí se ve. Sí, sí, se ve. Tiene 5 dedos, pero 3 de los dedos Sí, tienen el mismo largo prácticamente. sí, Mm, ligeramente más grande, pero muy, muy poquito el dedo de en medio, ¿no? sí, El interesante. cráneo bastante alargado hacia arriba. Ujú. Sí. Ahora, también en este lugar encontré, o encontramos, voy a dejar de decir encontré, encontramos un cráneo enorme, Ah, sí, sí. enorme, con la cara quemada, pero era enorme. El cabello rojizo, una deformación muy pronunciada y huesos muy gruesos. Sí. Y, y, Cuando, y bastante grotesca la parte de la mandíbula, ¿no? sí, Un poco más sí, pronunciada que en un humano gruesa, promedio. grande, grotesca, Sí. como si hubiera sufrido de un gigantismo o algo así. Ujú.
Es, Ahora que dices gigantismo, me hiciste recordar, yo lo conocí, al señor, no sé si vivirá, con todo respeto, a Margarito, no sé si sí, has escuchado hablar de él. claro, Yo lo llegué a conocer en Azogues, en Ecuador, y claro, él tenía algunas partes de su cuerpo que eran, pues, así, ¿no? Un poquito sí. más grande que el promedio, o sea, claro, el hombre era grande, ¿no? Era 2,40 m, pero aún así, pues, Acá hay otro cráneo de Chincha, regional de Chincha. Entonces sí, sí, y también en la Universidad de San Marcos me mostraron varios cráneos deformados por presión, ¿no? Con las tablitas, las tablillas y la presión. A ver si no me equivoco, creo que unos eran Chancay, de acá, y otros creo que eran de Sechín, del área Sechín. Pero en varios lugares hay, ¿ah? Solo que los de Paracas son los más notorios. muy bueno, interesante. O sea, definitivamente, independientemente de cómo hayan llegado a Paracas y de, pues, su origen genético, se ve que ejercieron gran influencia, ¿no? En los pueblos antiguos del Perú. Este es el que mostraste primero. Sí, es otra toma del mismo, del primero, sí. Sí, su rostro casi, casi simiesco, o sea, con el Sí. respeto que se pueda merecer. Pero yo lo veo bastante simiesco. Sí. Me ¿Qué hace habrá recordar, pasado, me no? hace recordar cuando mostraron a esta momia María del asunto Nazca, fue una de las primeras cosas que dijeron, quienes, bueno, algunas personas dijeron que parecía ahí, que era un montaje, que le habían puesto la boca de un gorila o de un chimpancé, no sé si. Sí, sí. Y aquí sí se lo ve simiesco, ¿no? Y María, bueno, de hecho también sí tiene un poco la forma así. Ahora, no, no pudimos acceder a este cráneo porque justo tuvimos la suerte de llegar cuando estaban embalando todo. El museo lo estaban cerrando, el Museo Regional de Chincha Ah, estaba para mudarse, se van a mudar y van a reabrir en otro lugar en junio. Entonces, bueno, no podíamos pues pedirles que nos facilitaran algún cráneo para realizar una investigación, no pudimos. Pero por lo menos pudimos rescatar estas imágenes. Ahora, muy interesante, algo me gustaría terminar. este cráneo está súper bueno para que le hagan un estudio, ¿ah? Sí, eh, lo muy Sobre interesante todo fue en la que parte. el señor Eric von Daniken le estaba buscando tridáctilos, ¿no? Porque en Correcto. su siguiente libro él va a hacer un capítulo sobre los tridáctilos. Por eso quería conocer si es que también habían esos seres tridáctilos en Chincha. Y buscamos y había muy poca evidencia, ¿no? Pero aparte, porque él no fue a los petroglifos, ¿ah? Eso, él no fue a los petroglifos. Él Ah, ya ya. no podía. Es muy mayor ya el señor Dani, tiene como 85 años y estaba cansado. Pero sí encontramos un... Voy a tratar de pasar, esto está en video, ya lo tengo en el celular todavía. Bueno, muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias, en verdad. Y bueno, rescatar también lo que tú dices respecto a los cráneos de Paracas. Hay que cuidar mucho los detalles y pues tener en cuenta lo que es común en un Homo sapiens sapiens y qué cosas podrían ser diferentes, ¿no? Claro, exactamente, hacer las investigaciones con cuidado, no porque uno niega, es un escéptico que está coludido con el ocultamiento, ni porque uno acepta todo, pues tiene la razón. Entonces las cosas tienen que hacerse con cuidado, muchos detalles. Mm, Pero hay que investigar de todas maneras con la mente abierta, porque evidencias sobran de que estamos siendo visitados, eso sí, ¿eh? Y que debemos haber sido visitados en el pasado. Y eso es muy importante para cambiar nuestras paradigmas y perspectiva de quiénes somos. Muy importante. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un Bueno, abrazo, amigas y Luis. amigos, Gracias. gracias, gracias a ti. Amigas y amigos, el agradecimiento para ustedes
por haber venido pues a esta entrevista, gracias por su apoyo, gracias a ese Carioca por compartir, gracias a todos y cada uno de ustedes porque nos ayudan pues compartiendo, luego comentando, suscribiéndose al canal. Bienvenidos al canal Squad Relator, no somos ovejas, antes llamado Luis Relator. Quiero agradecer a Norberto, el capitán de los moderadores, a Lady, bienvenida, a José Antonio Barrada Domínguez, bienvenido también, pues a Gothic, a cada uno de ustedes, gracias. Quienes han escrito, quienes están totalmente de acuerdo, quienes tienen alguna diferencia de opinión, correcto, es perfecto, eso es bueno y es sano, porque no nos podemos cerrar a un solo punto de vista, gracias. Gracias a quienes han hecho sus preguntas, sus contribuciones, sus comentarios, gracias Heider, Gothic, Irving, Ricardo, gracias amigas y amigos. Bueno, confirmado entonces para luego de aproximadamente hora y media, entrevista con, a ver, póngalo allí mi querido Norberto para leerlo. Sí, tenemos una entrevista. Bueno, tenemos una sorpresa, ¿no? Con un contactado dentro de, pues dentro de, a ver, sí, hora y media, hora y media. Y luego de 2 horas y media nos entrevistará en su canal nuestra amiga Alma Moronati desde México. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Gracias. Un abrazo para todos. Felicidades. Un abrazo rompecostillas, ¿eh? Pero suavecito como nos recomendó el abuelito 2017. Hasta la próxima.